Bueno, y antes de partir rumbo al Vaticano, el presidente Mauricio Macri dejó firmado y hoy se publicó en el boletín oficial la convocatoria al diálogo con sindicatos y empresarios. Ahí se va a dar una disputa fuerte, qué es lo que va a pasar con el bono, después de este principio de acuerdo que alcanzó el gobierno nacional con la CGT y que genera mucha discusión dentro de la propia CGT respecto de si es suficiente o no como para levantar el paro nacional. Vamos a estar charlando enseguida con una mesa con Jorge Solá, que es secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, estuvo en la reunión, estuvo en el anuncio, también con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, que ha dicho que el bono, en el caso de los jubilados de la mínima, no alcanzaría ni para el pan dulce. Y también para el economista del CEDES, vamos a conversar con él, Martín Rapetti, y en el cierre con nosotros Jesús Rodríguez, un dirigente radical, en una semana muy marcada por los más diversos homenajes a la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Se cumplieron 100 años de la asunción del primer presidente electo con el voto democrático y la disputa del radicalismo, la discusión de quiénes están dentro de la tradición de Yrigoyen. Vamos a charlar de eso también con Jesús Rodríguez. Pero arrancamos con el tema más de coyuntura, que tiene que ver con... ¿Hubo acuerdo, Jorge, con el gobierno nacional o no hubo acuerdo? La palabra acuerdo no es la correcta, digamos, para entender de dónde venimos. Nosotros hicimos todo un recorrido con los movimientos sociales, la iglesia, los intendentes del conurbano, para establecer un diagnóstico. Con eso llegamos y también con las necesidades. Ese diagnóstico es muy duro. Vemos que el país no arranca, que hay destrucción del empleo, que hay pérdida del poder adquisitivo, que hay crecimiento de la pobreza. Y definitivamente nos hicieron la puesta en responsabilidad de llevar adelante unos pedidos a la mesa. ¿Pero qué Y esto fue lo obtuvieron que... en la mesa, digamos? ¿Obtuvieron bono para los jubilados, Es un bono bono para...? es un bono de 1.000 pesos que se va a dar a todos los jubilados que cobren la mínima y la diferencia a aquellos que cobren 1.000 pesos más de la mínima también, por haber jubilatorio. Es 1.000 pesos por cada hogar que cobre asignación universal por hijos. Es la exhibición de ganancias para aquellos que cobren un SAC menor de 15.000 pesos y hasta 55.000 bruto. Saques El sueldo anual complementario, el medio el aguinaldo. aguinaldo. Y el compromiso de que en las provincias, sobre todo en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, la actualización de todo lo que son los planes sociales, porque efectivamente ahí hay un descontento social muy grande. Toda esta suma son 10.000 millones de pesos que el gobierno pone en diciembre, en el mes de diciembre en la calle. Hasta hace 20 días atrás estos 10.000 millones de pesos no estaban. ¿Es suficiente? Si esa es la pregunta, no es suficiente. Pero el movimiento obrero está acostumbrado a que siempre va corriendo de atrás las ganancias. Y Claro. esto está claro que Ahora vemos es un qué primer pasa con el paso. sector privado, que va a ser clave. Pero decía Eugenio Semino, buenas noches, defensor ¿Cómo de la está? tercera edad, que para los jubilados la mínima esto es muy poco. Sí, en realidad no solo es poco en términos de dinero, sino conceptualmente. Hay un problema en la sociedad moderna y en Argentina en particular respecto a un sector que ha ido creciendo, que es el de la tercera edad. Acá no se sabe qué hacer desde hace muchos años y es representativo de esto. El último informe de la Organización Mundial de la Salud, que tiene 90 días, nos pone en claro que Argentina, que hace 25 años era el segundo país más envejecido de Latinoamérica, hoy es el séptimo país. Es decir, nos han alcanzado, nos han pasado aquellos que estaban 9 años, 7 años, 8 años abajo de lo que era nuestra expectativa de vida, llamada ahora esperanza de vida. Vale decir que nosotros envejecimos a la media mundial, es decir, la media vegetativa. ¿Y por qué? Porque envejeció África, que duplicó su expectativa de vida. No hubo políticas activas en términos de la seguridad social para resolver este problema. Está bien, pero vamos a diciembre, digamos. ¿Cuántos jubilados cobrarían 1.000 pesos de adicional? Los que perciben la mínima son alrededor de 5 millones de jubilados y pensionados. Hay 1.300.000 pensiones asistenciales o no contributivas que no se las ha incluido en el anuncio, suponemos que tienen que estar, se trata sobre todo de discapacitados, y son el 70% de esos saberes mínimos. Ahora, esto se diluye rápidamente, porque la canasta del jubilado es de 12 a 13.000 pesos, incluido gasto de vivienda.
con precios Está de bien. agosto. Sí. Eso, vamos después al fondo, que es un poco Claro. lo que está detrás. Le quería preguntar a Martín Rapetti, economista del CEDES, director de la maestría en Economía de la UBA. ¿Qué tal? Gracias por venir. La puja es si se perdió, cuánto se perdió contra la inflación finalmente, ¿no? Los jubilados, los empleados estatales y el sector privado, que el miércoles que viene va a empezar una pelea dura ahí. ¿Quiénes del sector privado están dispuestos a poner un bono más sustancial arriba de la mesa, no? Bueno, es que la naturaleza del problema que enfrenta el gobierno es precisamente esto. O sea, cuando uno habla de... O sea, todo el mundo concuerda en que este gobierno arranca con un dólar atrasado, arranca con tarifas atrasadas. ¿Atrasado contra qué? Es la pregunta. ¿Y atrasado contra qué es? Contra el salario. O sea, digamos, estos precios tienen que subir. O sea, es lo que requería la situación macroeconómica, y entonces obviamente el efecto es una caída del salario real, una aceleración inflacionaria por arriba de los salarios y obviamente, o sea, genera una recesión. Entonces, lo sintomático, lo problemático de esto, a mi juicio, es que tal vez no se tuvo este diagnóstico al comienzo del partido. Se creyó que la situación era otra. O sea, yo creo que hubo un error importante de diagnóstico, que puede haber sido diagnóstico desde el punto de vista de los economistas, no sé si necesariamente de los políticos, pero de los economistas me da la sensación que sí hubo ese error. Y bueno, ahora estamos viendo efectivamente esto, que es aceleración inflacionaria y recesión. Y recesión. Ahora, Jorge, ¿esto quiere decir que el paro se levantó? Porque hay una discusión enorme. Pablo Moyano que amenaza con irse de la CGT, diciendo que es una barbaridad que no hagan el paro que estaba previsto sin fecha para octubre. ¿El paro depende de lo que pase con los privados o dependía de la respuesta del Estado? No. Evidentemente nosotros somos representantes de los de los más de 9 millones de trabajadores activos que hay y de los desempleados. Esa madre de las batallas es el miércoles que viene. En principio, digamos, nosotros llevamos por primera vez y en mucho tiempo la CGT se hace cargo de los problemas de los jubilados. Con el compañero Semino hemos compartido muchas luchas en conjunto, pero por primera vez la CGT logra torcer el rumbo de lo que tenía pensado el gobierno. Quiero aclararte que el gobierno tenía pensado dar 500 pesos, no 1000, y es aún menos de lo que en realidad se dio. Pero efectivamente la madre de la batalla está el miércoles. El paro no se desactiva porque el mandato del Comité Central Confederal fue precisamente negociar con el gobierno para conseguir algo, y si esto no sucede, el paro es la herramienta que tenemos. Ahora, depende del miércoles, lo que pero los sectores privados dicen, ¿no, Martín? Ratazzi Cristiano Ratazzi, estando en IDEA, fue fiscal de mesa de Cambiemos, digamos, si hay algo que tiene esa afinidad con este gobierno. Dijo, la industria automotriz no está para el bono. Bueno, yo no soy representante del sector No, privado. ya sé, pero ¿no? digo, el sector privado también viene de un año recesivo, con lo cual va a ser una discusión complicada con el sector empresarial, ¿o no? Por supuesto, o sea, el problema acá es que se tienen que repartir pérdidas. Y eso es costoso, es difícil, es políticamente complicado, y más si no se parte de que el diagnóstico es cómo repartimos lo más equitativamente esto. Nosotros tenemos un observatorio en la CGT, y lo que vemos que ha aumentado el 43% y se mueve interanual y es inamovible son los alimentos. Funes de Rioja es el presidente de la COPAL, y él no me puede decir que firmó una paritaria del 35% y lo que él vende aumentó el 42%. Que me explique cómo hacemos nosotros para pagar los alimentos. Entonces, efectivamente, él sabe claramente que hay un desfasaje. Nosotros decimos, mire, no tengo problema, el año que viene arreglamos la paritaria, pero hasta llegar a diciembre, esto lo tenemos que arreglar. El gobierno lo sabe. El compromiso que el gobierno tomó con nosotros ayer es de convocar con el único tema a tratar, que es la compensación de fin de año para todos los sectores, que va a ser el piso. Después, cada sector, la CGT no reemplaza la acción gremial de los sindicatos. Después cada sector que pelee lo que puede. Ahora, el sector de la jubilación tiene la reparación histórica, muchos ¿no? de los que antes estaban cobrando la mínima ahora están con algún reajuste. Es un buen programa, mejora la situación de muchos de los jubilados, es asimétrico, es decir, le toca a algunos, a otros no. Es decir, tal vez hubo una sobreestimación en términos del anuncio, porque se habló de un reajuste de un 35 o 45%. Esto no responde a lo que está pasando. Hay reajustes muy pequeños y hay otros que son más significativos. Lo que tenemos que tener en cuenta, este año, tal cual se decía, la ley de movilidad reajusta más o menos un 31% anualmente.
estamos en 40, 42, 43% Con los de dos inflación. incrementos de la movilidad automática, en marzo y septiembre los jubilados tuvieron de la mínima un 31, 32%. contra una inflación anualizada que fue bastante Pero más. inclusive Sí. en una canasta que es muy reducida, por lo cual el impacto de ciertos Medicamentos, porque además medicamentos subió mucho y alimentos, claro. ¿no? insumos, Ahora, y encima los medicamentos que más consume el jubilado, las estatinas Sí. para el colesterol, aumentaron el 190%. claro. El Anapril, una monodroga para la hipertensión, el 150%. Sí, o sea que aumentaron más entre los... Ahora, la pregunta, Martín, es un poco, me parece, la discusión que hay ahora. El gobierno dice hay que llegar a fin de año porque empiezan a haber brotes verdes. ¿Hay brotes verdes? Bueno, qué sé yo, o sea, están mirando con lupa. Yo no soy un analista del corto plazo, no te puedo decir, yo no veo signos claros de que haya No. un brote. No veo. En la construcción, en... No, bueno, digo, no se ve contundentemente. Del mismo modo que, a mi juicio, yo no veo una desaceleración de la inflación, ¿no? O sea, digamos, ciertamente hay una desaceleración con respecto al primer semestre que Fue muy alto. que fue muy alto, pero si vos lo ves cómo venía la inflación previo a los shocks devaluatorios y tarifarios, yo todavía no veo signos Claro, contundentes sí. de que haya desacelerado la inflación, ¿no? Sí, no, nosotros tampoco. No. Claramente hoy tuvimos nuestro índice de septiembre y nos da 2,3 contra el 1,8 que fue del mes pasado. Y básicamente es por el gran crecimiento de los alimentos. Y esa cadena sigue estando ahí. Y hay signos que no alientan, digamos. Nosotros lo dijimos claramente, miren, el país no arranca. No arranca. No arranca. Hay 115.000 puestos de trabajo menos medidos por el INDEC. A eso hay que sumarle por cada puesto de trabajo en blanco, 2 más en negro, Sí, con lo cual hay además. alrededor de 500.000. Y que efectivamente se nota esto. Tenemos problemas con la apertura indiscriminada que sucedió a principios de año, con la importación que afecta a la pequeña y mediana empresa de productos simples, digamos, pero que tienen 20 trabajadores, 15. Y en el Ahora- interior profundo esto es palpable en las ciudades nada más. Ahora, Jorge, lo que le preguntan a la CGT es por qué le tiene tanta paciencia. Hay un sector, ¿no?, que es el sector, qué sé yo, que expresa quizás más claramente Pablo Moyano, que decir, ¿qué más quieren con lo que está pasando en la economía? ¿Cómo puede ser que no vayan a un paro? Pero el mejor paro es el que sirve para negociar, no el que se hace. Yo soy fuerte cuando anuncio el paro hasta las 11:59. A las 12:01 ya dejé de tener el efecto que tenía a las 11:59 de la noche. Con lo cual, claramente nosotros tenemos esta herramienta. Lo que vamos adelante es, y somos responsables, Sí. porque sabemos que este gobierno tiene muchas cosas heredadas. Yo provengo del sector que lideraba Hugo Moyano y tengo en claro que he peleado contra el anterior gobierno. Sí. Pero nosotros somos responsables también de que este gobierno está arrancando y no podemos generar demasiadas... acá hay sectores que alientan cuestiones políticas y nosotros lo que defendemos son intereses gremiales. Una cosa más prudente. Ahora, Martín, ¿vos crees que la inversión va a ser lo que, digamos, el gobierno, la promesa es esperen que lleguen las inversiones? El crecimiento que ellos prometen es vía inversiones. No, me parece que esa teoría no funcionó. No hay signos en el corto plazo de que eso vaya a funcionar. Además, es una cuestión de tamaños, digamos. Es muy difícil que la inversión pueda contrarrestar, o sea, el crecimiento de la inversión pueda contrarrestar una contracción del consumo. El consumo es el grueso del gasto agregado de la economía. Sí. Entonces, si el consumo se contrae, es difícil que uno pueda compensarlo con exportaciones o con inversiones. Lo que va a pasar, o sea, hacia donde está apuntando, me parece, el gobierno ahora, es a expandir el consumo. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, lo hace... Bueno, la reparación tiene que ver con eso. Sí, Sí, los pero lo jubilados, hace, ¿no? sí, La pero lo hace de una forma. reparación de los jubilados. Estos 10.000 millones. Eso es una Estos 10.000 millones que van a poner en eso es fin- una a pata, fin pero la de pata que a año. mí más me preocupa es la política macroeconómica en general. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Quiero decir que van a tratar de que el dólar vaya por debajo de los precios, de los salarios típicamente, y entonces el efecto va a ser expansivo porque se va a atrasar el dólar. Y el dólar, que es lo que está. Bueno, Que, digamos, entonces, digo esto y le cedo la Sí, palabra sí, no, a los no. compañeros de mesa. El problema que yo veo es que, digamos, obviamente, el gobierno urgido por tener un test electoral el año que viene tiene que Sí, dar claro. vuelta a esta situación. Sí. Entonces,
está jugando con algo que se criticaba en gestiones anteriores, que es que use el tipo de cambio como ancla para generar Sí. una suba del salario Y real. tiene un déficit grande que financia con Y endeudamiento. genera ¿no? un Sí. desequilibrio a, a Y los emisión. incentivos para la Yo producción. creo ¿no? que hay un momento histórico que inclusive las centrales de trabajadores hayan tomado la causa de los jubilados, cosa que hay sectores que lo vinieron haciendo Bien. históricamente, pero muchos otros lo han olvidado, es un tema más que central. Y me parece que en un momento que se habla de consensos, Sí. nosotros tenemos que hablar de la reforma estructural de la seguridad social. Está bien. Pero lo dejamos para otro momento porque me tengo Simplemente que el ir. Sí. título. Para hacer esa tortilla hay que romper huevos, ¿eh? Bueno. Porque con esta estructura cuantos, me fiscal parece. No aguanta, funciona. ¿no? Claro, sí, no, Hay que largo. preguntarse Claro. por qué la renta financiera no financia la seguridad social, la renta minera, el juego, Bien. etcétera, etcétera. Muchas gracias a los tres por haber estado acá A y vos. quédense que ya está Jesús Rodríguez, además de dirigente del radicalismo, ex ministro de Economía, es integrante de la auditoría, hicieron una auditoría interesante sobre el juego que le vamos a preguntar. Quédense que ya charlamos con Jesús Rodríguez sobre Hipólito Yrigoyen y los radicales.